Pues vamos a profundizar en lo que está pasando en Francia tras 6 noches consecutivas de disturbios. Hablamos en este punto con Aldo Rubert, es investigador doctoral y docente de Sociología de la Universidad de Lausana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El detonante de estos disturbios fue el asesinato de este joven de origen argelino, un adolescente, a manos de un policía, pero este policía está detenido, está acusado de homicidio voluntario. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta violencia? Claro, además, efectivamente, de este suceso existía previamente un caldo de cultivo que tiene que ver con la larga historia de abusos policiales que viven precisamente estos barrios populares. Lo pudimos ver en el 2005, donde estos disturbios fueron todavía más importantes, también con el caso de la violación de Teo en 2017, y en general también una mayor intolerancia ante las actuaciones policiales, muy marcado, por ejemplo, con el movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Pero a esto también hay que sumarle otros descontentos muy recientes, ¿no? Como por ejemplo el provocado por la reforma de las pensiones y la forma que ha tenido el gobierno de sacarla adelante, ¿no? Entonces, ante esto también hay que tener en cuenta que hay un aumento muy importante y es realmente problemático en Francia de muertes por tiros de la policía. Es decir, por ejemplo, solo entre 2021 y 2022 44 personas que han muerto de esta manera, y que al mismo tiempo los barrios populares, las banlieues francesas, viven en primera persona desde hace muchos años, sobre todo desde el momento del estado de urgencia, el estado de excepción tras los atentados de París y Niza, que en ese momento empiezan a vivir de manera constante una sospecha policial, y al mismo tiempo el estado de urgencia con la pandemia, donde también viven de manera mucho más dura la presencia policial, ¿no? Y además de esto, en este caso hemos tenido este vídeo que ha desmentido y que ha echado por el suelo de manera bastante inmediata la versión de los policías que habían mentido, ¿no? En primera instancia, y todo esto evidentemente ha sido básicamente un caldo de cultivo muy importante para que los disturbios pues, se dieran de esta manera, ¿no? Sorprende que muchos de los que se han enfrentado a la policía son jóvenes e incluso menores. Sí, yo creo que estos jóvenes básicamente de estos barrios se sienten identificados directamente con Nagel, ¿no? Es decir, que cualquiera de ellos podría haber sido este chaval. Los controles de identidad son muy a menudo discriminatorios. En Francia tenemos muchos datos sobre ellos según la apariencia racial, y entonces pues existen muchas más posibilidades de que sean tildados automáticamente como sospechosos, ¿no? Y que por lo tanto puedan ser víctimas en cualquier momento de un abuso policial que puede acabar en muchos casos en la muerte, ¿no? Y yo creo que esta doble vara de medir en el trato policial entre población racializada y el resto genera un fuerte sentimiento de injusticia precisamente en estos barrios, donde la retirada del Estado social o la degradación progresiva de los servicios públicos se nota al día a día, y la policía es el agente finalmente del Estado con el que los jóvenes y en general los residentes de estos barrios tienen más interacción, tienen más contacto cotidiano. Y entonces configuran estos agentes y su trato pues la imagen más general que se tiene del Estado y de la República Francesa. Se podría hablar de dos Francias, porque hoy conocíamos la cifra de esta recolecta que ha hecho la familia del policía detenido por esa muerte, que supera el 1.000.000 de euros. En cambio, una cifra que es muy superior a la que ha recogido la familia de la víctima. Sí, la verdad es que es gravísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que sucedió en enero de 2019, cuando un boxeador, bueno, un ex boxeador profesional, en las manifestaciones de los chalecos amarillos se enfrentó a la policía. Esto quedó grabado, se subió a las redes sociales y este policía fue condenado de manera inmediata, pero una colecta del mismo tipo salió adelante recolectando también bastante dinero, pero fue censurada inmediatamente, ¿no? En cambio, en este caso hemos podido ver que no se ha hecho absolutamente nada, no ha habido ningún tipo de respuesta judicial para detener pues básicamente pues este tipo de acto, este tipo de iniciativa que respalda básicamente este homicidio voluntario, ¿no? El gobierno francés ha dicho que quiere dar una respuesta institucional. ¿Qué puede hacer para calmar los ánimos? A ver, es verdad que en esta ocasión, a diferencia de 2005, el gobierno no ha sido tan beligerante, ¿no? Es decir, no se ha puesto directamente al lado de los policías, como pasó en ese momento, pero sí que ya ha pasado bastante a la ofensiva, ¿no? Yo creo que
en lugar de movilizar exclusivamente unidades de intervención especial, como hemos podido ver, amenazar, buscar chivos expiatorios, decir que esto es culpa de las redes sociales, de los videojuegos que consumen los jóvenes, o incluso dar lecciones morales sobre la violencia, el gobierno podría pensar en una reforma de arriba abajo de la policía, que tiene graves problemas de racismo, para construir una policía de proximidad que conozca bien los barrios y sepa tratar con adolescentes. Pero mucho me temo que esto no va a ocurrir por la fuerza que tienen los principales bloques de sindicatos en relación con el ministro del Interior, y que son básicamente bloques sindicales de extrema derecha. Pues Aldo Rupert, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar en esa violencia que están viviendo las calles francesas. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.